pero ¿por qué siempre son mujeres? ¿Por qué siempre son juezas en los temas familiares? Y ahí te va la segunda pregunta. O sea, sí, es que, o sea, se inclina casi siempre un poquito al tema del favor hacia la mujer. Bienvenidos a este quinto episodio de Simios Sabios. Mi nombre es Fer Quiroga. Simios, bienvenidos. Aquí estamos, regreso aquí con ustedes. Mi nombre es el George. Y pues el día de hoy traemos un episodio muy especial, ¿verdad? Sí, traemos un invitado. Él es César Carrión. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy César Carrión Cantero, abogado de profesión y bueno, aquí vengo a platicar algunos detalles. Algunas dudas. Y bueno, a la medida de la posibilidad, aclarar dudas. Así es. Sí. Como hemos venido platicando en varios episodios sobre estas situaciones en las que uno se presenta, ¿no? Cuando estás en esta situación de que se te presenta esta onda del divorcio y que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Y a veces por ignorancia tratamos como de solucionar las cosas y con tal de no querer broncas nos metemos en más, ¿no? Sale peor. Porque no tenemos esa consideración quizás o ese acercamiento o asesoramiento legal de una persona pues que le sabe a esto. Claro. Bueno, hay que ser también claros. Existimos muchos tipos de abogados y abogadas. Uh-huh. Hay abogados que están totalmente especializados en esta área familiar. Es decir, no ven algún otro tipo de juicio que no sea en esto que son divorcios, uh-huh, pensiones alimenticias, convivencias, pérdidas de patria potestad. Bueno, estoy hablando de temas así escabrosos, ¿no? Uh-huh. Pero también existimos otros tipos de abogados que vemos varias materias, ¿no? No solo el asunto familiar. El asunto familiar. Aquí la primera recomendación o sugerencia que pudiéramos hacer a las personas que nos estén escuchando y que están en una situación de posible divorcio o separación, pues bueno, es el ver en dónde estás parado, ¿no? Pues sí, aceptar esa realidad ya de lo que vas a hacer, ¿no? Porque también no es una decisión fácil. Y claro, cuando entras en esta, pues, pelea, ¿no? O en este asunto, pues sí debes de tener esa certeza de que ya estuvo, ¿no? Porque no hay vuelta atrás también, ¿no? De repente en el proceso. En los procesos, cuando son judiciales, ya no hay vuelta atrás hasta cierto punto. Uh-huh. Tú presentas tu demanda de divorcio, por ejemplo, y hasta que no le dicen a la persona que demandaste que te quieres divorciar, uh-huh, tú todavía puedes decir, ¿no sabes qué? Espérame, ya no quiero. Uh-huh. Pero una vez que ya le avisan a esta persona, es decir, que le dan su demanda. De divorcio, la persona puede decidir si sí o no se separa. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso es esta parte de ubicar en qué estás, porque en las separaciones, pues no solo hay personas casadas, ¿no? O que, uh-huh, están en matrimonio, sino también existen personas que no se casaron, ¿no? Exacto. O que están teniendo algún tipo de concubinato, amaciato, como lo quieran llamar. Vivir en pecado. Sí. Vivir en pecado, sí, más en esta ciudad. Exactamente. Que somos muy católicos, y muy muchos. Muy persinados. Sí. Entonces, es ver, ¿no? O sea, desde dónde vas a partir. Uh-huh. Porque sí es muy diferente una separación cuando estás casado a una separación cuando no estás casado. Porque a final de cuentas, cuando estás casado, pues legalmente debes vivir un proceso, ¿no? Exacto. Cuando estás casado, sí o sí vas a ir a juicio. Uh-huh. ¿Sí? Cuando estás casado, no te vas a salvar, ¿no? Sí. Del juicio, aunque sea en buenos términos, ¿no? Sí. Va a ser al final del día una demanda que vas a presentar ante un juez. Y ese juez, aunque tú lleves un convenio, pues va a ser el que da la venia, ¿no? El que dice. Pero para llegar a ese punto, pues debes de ver ciertos requisitos, uh-huh, que debe de tener toda separación, ¿no? O sea, es decir, tú como hombre que te estás separando, ¿sí? Sí debes de observar y de cumplir, pues, algunas obligaciones que te impone la ley. Uh-huh.
Y algunas son lógicas, ¿no? O sea, creo que en el sentido común de al menos de mí como hombre, pues te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mis hijos comen, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. por ejemplo, hablando de los hijos, ¿no? O sea, tus hijos comen, tus hijos casas, tus hijos esto, o tu familia tenía esto, entonces tú puedes ofrecerles esto. Sí, o sea, lo que les ofrecías, ¿no? Exacto. Lo que les estaban ofrecías, o sea, acostumbrados a la vida que llevaba, ¿no? ajá, o sea, lo que les ofrecías, nada más que a lo mejor en un punto de acuerdo de que, pues a lo mejor tú una parte y tu otra parte otra, ¿no? Cuando trabaja, ¿no? La Exacto, pareja. Cuando no es así, pues obviamente también. Sí, cuando no trabaja la pareja, sí es un tema diferente, ¿no? Hablo mujer, hombre, ¿no? O sea, al final del día puede darse el caso de que un hombre sea el que esté en el hogar. Y cuando no trabaja la pareja y dependía de ti, o sea, o dependía de ti como el rol de proveedor total, ¿no? De la familia. Pues la sí ley es- sí protege a esa Sí, persona. claro. Entonces, sí hay que considerar esa parte. Esa parte. A veces nos cuesta trabajo. A veces nos cuesta trabajo. Oye, pero Pero sí. fíjate que lo más curioso de todo eso es que cuando uno se encuentra en esa situación, pues a veces no tiene cabeza para pensar No. en lo No. que te está pasando, en lo que pasó y en lo que va a pasar, ¿no? O sea, está cabrón. Claro. Pero yo creo que estaría chido que nos puedas decir, o sea, ¿cuáles son los derechos que uno tiene? Así, esenciales, así como... Porque a veces uno piensa en eso, o sea, porque por ser güey también es así como que pues, Ya, te vale, chingas, gorro, güey. ¿no? Te chingas, Mira, güey. yo creo que, o sea, bueno, aquí me imagino que hay muchos simios que nos están viendo con diferentes casos, ¿no? Cada caso es diferente, ¿no? Claro. Desde ahorita manejas un poquito el tema de que cuando hay hijos, ¿no? Cuando no hay hijos también es diferente. Sí. Cuando están casados de manera legal, cuando no están casados. Y cuando explota, digamos, este tema de la separación, generalmente los hombres nos sentimos a veces muy desprotegidos porque nos alejamos, ya lo hemos platicado en otros temas, de que un hombre como Nos tal... aislamos. Nos aislamos, exactamente, no sabemos claro. pedir ayuda. Pero siempre, la verdad es que tener un abogado es de bastante ayuda porque incluso ustedes hasta le hacen de psicólogos, ¿no? Sí, no, la verdad es que nos toca contener muchas veces a nosotros como abogados. Nos toca contener a los clientes, ¿no? Sí. Y eso, la verdad, solo lo vas sabiendo hacer pues conforme va pasando Con la el tiempo, ¿no? Con la práctica. Aquí, en esta parte de qué derechos, qué obligaciones, ¿sí? Porque en esta parte de un divorcio, separación o de ver cuestiones de obligaciones y derechos hacia nuestros hijos, ¿qué es lo básico que tendríamos que ver? Pues la pensión alimenticia, ¿sí? Ok. Ese sería un derecho para nuestros hijos, Los hijos. o Obligación dependiendo del caso en específico para nuestros hijos o para poniéndonos desde el punto de vista de si es un hombre el que se va a separar o desde nuestra ex esposa o expareja. ¿Por qué? Porque como decíamos, ¿no? O sea, si a lo mejor nuestra esposa siempre estuvo en el hogar, siempre atendió todo, pues sí le va a corresponder algo. Tú como hombre debes de pensar, bueno, aquí va a estar lo de la comida, aquí va a estar lo del doctor, aquí va a estar lo de la educación, ¿sí? Aquí va a estar en qué se mueven, en qué se transportan. Aquí va a estar la habitación, en dónde viven, ¿Dónde están es decir, viviendo? si rentan, si la casa la están pagando, o si es mi casa, o si es la casa de mi papá, de mi tío, de mi hermana. ¿Quién paga esos servicios? ¿Sí? Y pues bueno, básicamente eso es lo que tendría uno que estar pensando si hay hijos al momento de una separación. Ok. Si no hay hijos, ¿qué tendrías que estar pensando? ¿En qué bienes tuviste durante el matrimonio? Eso es lo que está en riesgo, ¿sí? Bueno, riesgo es un decir, Pues, ¿no? O sea, sí, porque depende de la va a situación. estar en la pelea, ¿no? Eso es lo Sí. que va a estar en la La pelea. discusión. Si no tuviste hijos, pues lo que hicieron durante el matrimonio va a ser lo que se va a estar discutiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes pensar algunas cosas, ¿no? O sea, por lógica dices, no, pues esto sí, esto no. Pero lo ideal es que si te sientes, te asesores,
Inclusive ya muchos colegas también, pues bueno, utilizan la tecnología. Ya no es indispensable que una asesoría sea presencial. Sí. Ya la puedes hacer vía Zoom, vía WhatsApp. En lo personal, a mí yo todavía soy un poco a la vieja escuela. Sí, de presencial. A mí me tocó a mí me tocó un desmadre porque me tuvo una audiencia y estaba chambeando. Sí. Y la jueza así de que, Sí, pero se intenció. sí, gacho, güey. O sea, tú tenías ¿Por la qué se mueve audiencia? la cámara? Y yo, pues porque voy en la calle. ¿Cómo que va en la calle? No se lo toma en serio. El sombrero Sí, y que del me lo sol, güey. regresan. Oh, no. Sí, de hecho, esa vez gacho. nos tuvieron que fijar otra fecha de audiencia. Nah, pero se pasó de lanza Sí, la sí, jueza. sí, verdad, sí se puso estuvo- muy- Pero mamona, No, es güey. que- Mamona, güey. O sea, yo a veces veo, bueno, nosotros que hemos estado en temas de audiencias, a mí también en lo personal me ha tocado juezas, siempre me ha tocado, bueno, eso también es a lo mejor no sé si sea como un mito que a lo mejor nos puedas resolver, pero ¿por qué siempre son mujeres? ¿Por qué siempre son juezas en los temas familiares? Y ahí te va la segunda pregunta. O sea, sí, es que, o sea, se inclina casi siempre un poquito al tema del favor hacia la mujer. Yo te voy a decir algo. Esto es una opinión personal. No es legal. Off the record. Los simios no sé si se Off the hacen cargo record. de los comentarios. Sí, o sea, ándale, póngale la alerta, ¿no? Antes de Este comentario. de este comentario. Pero bueno, yo lo veo desde la experiencia de lo que me ha tocado ver a mí, ¿no? En mi carrera profesional. Las mujeres son más duras con las mismas mujeres. Sí, uno podrá pensar y a lo mejor te maltratan en la audiencia y tú dices, no, me va a ir a la fregada, y resulta que en la sentencia todo lo contrario. Ah, ok. Sí, las resoluciones luego, cuando resuelven ya las mujeres jueces, no sé si no se empatizan, no son el término de sororidad entre las mujeres, entre no mujeres. son sororas entre ellas. Sí, ese es el término que se usa, ¿no? ¿Cómo está el de nos podemos amar, querer, pero no hacernos daño? ¿Cómo dicen las Ah, mujeres? sí, ¿Cómo? no, es... ¿Qué? Podremos... algo así, ¿no? Podremos destruirnos. Ándale. No, algo así, no. Podemos criticarnos, pero no No destruirnos. destruirnos. Ajá. Sí. Entonces, muchas veces juega en contra de la misma mujer. Sí, el que sea una congénere. Sí hay mucha legislación, mucha ley, las leyes de acceso a las mujeres, una vida libre de violencia, en donde se está Son como- sobreponiendo, solo así sobreponiendo, primero los derechos de las mujeres. las mujeres, sí. Yo lo equiparo un poco a esto, se va a sonar un poco burdo, pero es una equiparación como para poderla entender. Es como en los juicios mercantiles, que primero te embargan. Ok. Sí, o sea, Después primero investigan. o como antes era el MP, ¿no? Todavía es un poquito así, pero ya no con esa, ¿no? Primero te corto la cabeza, te encierro y te hago lo peor. Y luego ya te investigo. investigan qué onda. Y luego investigo si sí pasó o no. Es un poco ahora así en los juicios de familia, ¿no? O sea, primero el juez o la juez se asegura de que la persona que primero fue y dijo y demandó y dijo que está pasando una situación, se asegura de que no le vaya a pasar nada. Y ya después le dice, ahora sí ven tú, hombre, y... Ahora sí, dime, ¿qué pasó? Dime qué pasó. A ver, dime tu y versión. entonces ya vas tú contracorriente, ¿no? Ajá. Como hombre, ¿no? O sea, Sí, porque te ponen desventaja a final de cuentas, ¿no? Sí, porque al principio ya te hicieron quedar como el... Pero es que fíjate que es que eso es lo más cañón, porque emocionalmente es como que, Sí, güey, te qué da para pedo. abajo. Es que es un tema también muy fuerte, que uno como hombre dices, bueno, a ver, yo voy a seguir aportando para mis hijos, bajo mis posibilidades. Pero también es como la inocencia, ¿no? De que no guardamos los tickets, no Sí, comprobamos. muchas veces Y ahí es donde lo chamaquean. Ojo, primer dato, guarden Todos sus los tickets. Aunque sea un chicle, ¿verdad? De preferencia, depositen a una cuenta. ¿Es arma de doble filo? Sí. ¿Por qué? Porque el depósito ya te genera una cuenta en donde te pueden buscar ingresos, ¿no? Sí. Pero bueno,
ante la duda, Vayan al Oxxo y mejor deposita o deposita en el Oxxo, deposita directo en el banco, pero ten un comprobante. Si te van a recibir algo de mano, pues no lo hagas. La recomendación es que no lo hagas, pero si por alguna razón ya lo estás haciendo, pues lleva un testigo, 2 testigos. y fotografía. Hojita de firma de que recibí. Ajá. Y concepto, ¿no? Siempre Ajá. concepto. Pensión alimenticia, la fecha. Sí, o sea, ese sería para uno poderse respaldar de que está cumpliendo con sus con lo que le toca. Ajá. Sí. Es que, por ejemplo, generalmente, bueno, desde mi experiencia, ya me han demandado a mí 2 veces, ¿verdad? Pero la misma persona. Sí, Saludos. sí. Y el tema fue, y en las 2 veces pasó lo mismo. O sea, ella metió el tema de pensión alimenticia y la juez no pregunta. O sea, llegan y pum, te embargan el sueldo hasta que tú ya compruebas. Exacto. ¿No? Entonces, por eso uno confía y peca de que, ay, no pasa nada, yo estoy aportando. Y pum, pero te llega de golpe. Así es. Sí, y es que el juzgado, si lo ves así, solo, como diría Niulka, solo tiene la verdad. Solo tiene la verdad. La verdad de ella ahí. y hasta que llega uno y pues ya no le expones, le ¿no? compruebas y todo. Aquí están mis depósitos, aquí están los estados de cuenta, aquí están los tickets. Oye, no, es que ella, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Ella dice, no, es que yo pago la escuela, ¿no? Y pues ella tiene las facturas por alguna razón, ¿no? Sí. Pero hasta que llegas con las transferencias de que pues tú eres lo paga porque eso lo estoy pagando. Sí. Entonces, así es un toma y da, ¿no? En esa parte. Pero sí. O siempre tener tickets. Hay, por ejemplo, hay un tema que muchos se espantan. Y es cuando se habla de, no, es que me van a quitar el 30% de mi salario, 40%. Pero a veces es mejor hablar en porcentaje que en cantidades. Sí, bueno, ahí depende. ¿Cuánto ganes? Exacto. O sea, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo. El porcentaje, cuando estás en el lado, cuando yo te estoy hablando de las 2 partes, ¿no? Tanto de la que demanda como el que está demandado. Ajá. Cuando estás tú demandando y es un funcionario público, la verdad es que se te conviene más un porcentaje. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Porque al final del día hay la posibilidad de que vaya a subir. Sí. Okay. O sea, sí. O sea, tiene siempre una actualización ese salario. Pues a lo mejor y subes de puesto. Mueve y subes de puesto. Entonces, pues ya no es el 30% de 15, ya es el 30% de 60, ¿no? O así, o en el aguinaldo, en las prestaciones, ahí ese porcentaje se hace muy, digámoslo así, pues muy jugoso, ¿no? ¿Cuándo conviene cantidad? Pues cuando estás del otro lado, ¿no? Que, por ejemplo, eres un funcionario y dices, ¿sabes qué? Pues me conviene a mí que se quede esta cantidad y a lo mejor la voy actualizando, ¿no? Año con año. Pero, por ejemplo, si yo en una de esas me voy muy arriba, ya no me va a pegar ese porcentaje. Sí, porque yo voy a estar dando ya lo mediste. Esa cantidad actualizada, que al final del día terminan siendo cantidades muy similares, ¿no? O sea, vuelvo un poco con lo que empezamos, ¿no? El sentido común y lo que necesitan tus hijos, ¿no? Sí. Si va a ser hacia ahí. Ya que si es hacia tu esposa, pues ya se hace de una manera diferente. Yo creo que aquí, o sea, la intención de esto es, o sea, también no ser culero, o sea, no. O sea, o sea, que sea lo legal, ¿no? Justo, ¿no? Ajá, lo justo, lo que es, o sea, pero que también no, pues sí, no te avancen, ¿sabes? O sea, y yo creo que es en ese sentido, por eso también la pregunta de, o sea, ¿cuáles son nuestros derechos al decir de que hasta qué punto, o sea, sí, el límite, si lo queremos ver así, está en la necesidad de los niños y en la capacidad. O sea, yo no solo hablo de los niños o de nosotros. O sea, está en la necesidad de quien te lo está pidiendo, que realmente se acredite esa necesidad de esa pensión. Claro. O sea, volvemos a los ejemplos de los niños, ¿no? Que se acredite que
esa Lo de escuela que se educación, está pagando, transporte, pues es lo que se requiere y lo que siempre estuvieron acostumbrados. Y que se acredite la necesidad, por ejemplo, de un excónyuge que necesite esa pensión para después poderse integrar a una vida productiva. ¿Sí? No va a ser eterna. No. ¿Sí? Esas pensiones hacia los cónyuges y hacia los hijos no son vitalicias. ¿Sí? A menos que tenga a menos que tenga una discapacidad o una es una necesidad. Necesidad especial. O sea, que a lo mejor uno de tus hijos nunca pueda valerse por sí mismo en toda su vida, pues ahí sí ya, ¿no? Va a ser para toda tu vida, pero eso es lógico, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo lógico, hay gente que no lo ve lógico. Sí, hay de todo. Pero la clave en esto es la necesidad y la capacidad que tú tienes para pagar esa necesidad. Y justo vamos a responder con eso esa pregunta que tú hacías, ¿hasta dónde? O si yo no tengo trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Pues esa capacidad es la que va a dar la respuesta. ¿Cómo se acredita en un juicio esa capacidad? Por lo general se hace con una prueba en trabajo social. ¿Sí? En una prueba. O sea, es como un cuestionario. Un estudio socioeconómico, haz de cuenta. Okay. ¿Sí? Y en ese va a decir, ¿sabes qué? Fernando gana tanto, pero tiene estos gastos, entonces él puede dar tanto. Sí, o sea. Sí. Al final del día, eso es lo que se termina. Y no son haciendo. tendenciosos esas, digamos. Cada quien las puede llevar, ¿no? O sea, tú llevas a tu. Bueno, cuando estás ya en un juicio, tú llevas a tu trabajador o trabajadora social. La otra parte lleva a su trabajador o trabajadora social. Y si no están de acuerdo los dos, el tribunal nombra uno. Sí. Okay. Y entonces ahí ya con todo eso y todas las demás pruebas que tú lleves, que si los estados de cuenta del banco, que si las declaraciones de Hacienda, que si esta persona trabaja aquí, que si esta persona tiene arrendamientos, $1 millón que si en las Bahamas. Ajá, Sí, no, o sea, no. ahí es en donde te sacas hasta lo que ya no, pero al final del día todo se resume a esto. ¿Qué se necesita y cuánto se puede pagar? ¿Qué puede ser como lo más sano ante una situación ya de quiebre, de rompimiento? ¿Qué es lo más sano? Lo más sano es hacer un convenio. O sea, ese es Como la primera salida. la solución más saludable, por así decirlo. saludable. Sí, yo creo que sí podríamos hablar de saludable y a lo mejor hasta menos costosa, ¿no? Porque, bueno, en esta parte de los juicios, pues es estarle invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. La primera parte es eso, ¿no? Poder llegar a un convenio, un arreglo con la expareja. La parte. Si es que se puede llegar. Si no, si de plano ya ves que vas a ir a juicio, yo sí recomiendo que se empiece con un proceso de terapia o de al menos de contención emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces en los juicios las personas se desbordan. Sí, se van. Sacan las uñas. Exactamente. Ahí es donde se ve, ¿no? Y entonces tú tienes que estar preparado. Sí. Sí, que vas a escuchar que fuiste, que hiciste, que no hiciste. No, bueno, ahí vas a hacer ahí te vas a dar cuenta la razón por la cual te estás divorciando. Así es. Ya hasta que ahí vas a asegurar verdaderamente, o sea, ay, no, qué sí me bueno quiebro. que me estoy divorciando. Ahí confirmas, ¿no? Y dices, Sí, ay, no, sí. Sí, qué bueno. Ya vamos a avanzar. Pero el detalle está que la otra parte a veces no va a querer, ¿no? Y Con tal de estar presente. ¿Y qué recomiendas ahí? Simplemente tener como esa paciencia. Tener esa paciencia, no desesperarse con los procesos judiciales. O sea, porque al final de cuentas, el hecho de que tú explotes no vas a solucionar nada. O sea, no, por ejemplo, si explotas en el Sale juzgado, peor. te va a Hasta cargar peor, el payaso, ¿no? Hasta ¿no? O sea, peor, si ¿no? explotas en el juzgado, en lugar de ayudar,
Sí. En lugar de ayudarte, vas a quedar, a lo mejor a la juez o el juez va a decir, ay, mira, si me está diciendo que este está acá medio intenso, que es agresivo y que me violentó, pues sí, ya me lo confirmó, ¿no? Mira cómo se puso en el juzgado, ve cómo llegó y cómo gritó, cómo hizo y deshizo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si a lo mejor tú estás exponiendo que la otra parte es acá intensa y que no ve de razones, pues en el juzgado, si le piden algo y no lo hace, va a decir, truena, ¿no? Sí. No es que eso decida el asunto, pero te ves mal. Te abona, ¿no? Así es, o sea, a lo mejor si la jueza estaba como dudando con ese tipo de actitudes, dice, no, lo confirmo. Ya no tengo duda. Oye, por ejemplo, una duda, bueno, yo me quedé clavado hace rato en el tema de los hijos. Generalmente cuando está la separación y hay hijos de por medio, automáticamente la custodia se va para la mujer. Bueno, tradicionalmente así es. Hablo tradicionalmente porque no es que sea de manera automática. Sí. ¿Por qué se va para la mujer? Porque por porcentaje, cuando se separan, pues los hijos se van con la mamá, ¿no? O sea, porque así estamos socialmente organizados, ¿no? Creo que esa parte es más social y cultural, pero la puedes pelear. No es que la puedas pelear, sino no hay algo que impida que tú como hombre te quedes con la guardia y custodia de los hijos desde la separación. Okay. O sea, por ejemplo, se puede proponer y el juzgado no va a decir, no tiene que decir, ay, ¿por qué se la va a quedar el papá? Okay. No, o sea, eso... Es que muchos de esos no lo saben. Yo creo que muchos simios y es como, híjole, es que ya no voy a ver a mis hijos. Es que... No. O sea, uno puede pedir si no se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si el que se fue del hogar o de la casa se fue solo, pues bueno, no es que pasó automáticamente, pero de hecho la guardia y custodia la tiene la persona que se quedó con los hijos, viviendo. En el lugar más bien, ¿verdad? Pues sí. O sea, influye mucho el tema del hogar. Así es, pero entonces, por ejemplo, si la persona que se va se lleva a los hijos, no hay bronca. Sí, mientras el otro no te diga, es que me los está secuestrando o algo, sí, pues claro. Ahí ya te tendrás que defender, ¿no? Y decir, no, pues es que ellos se fueron conmigo porque quisieron. Ok. ¿Sí? Oye, sufrían maltrato. Así al chile pelón. Porque obviamente, pues dentro de este proceso está este asunto de la mediación y negociación y todo este rollo, ¿no? De que, antes de llegar al juicio, nos ponemos de acuerdo o no. A mí me han dicho, bueno, me llegó un punto así que me dijeron, güey, es que te hubieras esperado hasta el juicio, güey, porque a veces hasta la determinación del juez te termina por beneficiar realmente a ti en el sentido de decir, a ver, güey, él ve la situación y dice, a ver, no, yo siento que este rollo sí está más pesado de este lado que otro, entonces no. ¿Sabes? Neta, ¿tú qué recomiendas? ¿Sí llegar? O sea, sí a lo mejor dices, bueno, el acuerdo soluciona muchas cosas en cuestiones de procesos y todo este rollo. Pero en situación de justicia real, ¿qué recomiendas? Mira, la neta. Yo siempre he dicho que inclusive ni los jueces. Lo que es justo para uno, no forzosamente es justicia para los demás, ¿no? Ok. Entonces si nosotros partimos desde el hecho, para mí es justicia que pase esto, puede ser que tenga un sesgo o que tenga algo que no estemos viendo. ¿Sí? Si me preguntas como profesionista y como negocio, yo te voy a decir, vete a juicio. A juicio. Sí, o sea, porque el proceso. A mí como abogado y como es parte de tu trabajo, como profesionista, pues me conviene más eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es más largo, se justifica el honorario, es un horario diferente, bueno, al menos en mi caso, que si llegas a un convenio, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque trabajas ni la cuarta parte, ¿no? Como abogado. Pero, ¿qué es lo ideal? Yo te diría que depende del caso.
Ahora sí es como dicen, ¿no? Darle el título de depende, que ya es abogado. Pero, pero en estos asuntos sí depende del caso. Por ejemplo, hay asuntos en donde están situaciones de violencia de cualquier tipo. Y, por ejemplo, la ley de acceso te prohíbe que medies y que hagas un convenio, ¿no? O sea, por ejemplo, si estaba acreditado, ¿no? En el juicio que hubo golpes, que hubo alguna violencia física, no te permite hacer un convenio, o no, al menos sin considerar esa parte. Sí, ¿cómo lo vas a solucionar? Entonces, cuando hablamos que no nos ponemos de acuerdo, a lo mejor aquí sí puede haber un parámetro. Cuando hablamos que no nos ponemos de acuerdo en temas económicos, en la separación, ¿no? Sí, que es la principal bronca. Que cuánto es y todo eso, vete a juicio. Vete que la ley diga. Sí, ¿no? que la ley diga. Igual en los otros temas, pero si ya está involucrado, bueno, al menos aquí tenemos que ver, si ya está involucrado un hijo, una hija que pues a lo mejor está muy chiquita, muy chiquito, que va a tener que ir al juzgado, que va a tener que declarar o que cosas, va a tener que ir a hablar con una juez, con un juez, con un MP, psicólogo. O sea, van a ir con el psicólogo. Cuando se involucra ya un menor de edad, por fuerza va a ir a ver a la juez y por fuerza va a ir a ver a un psicólogo o dos. Ajá. Entonces ahí es valorar, ¿no? O sea, si tú quieres someter a ese estrés a tus hijos. Pero no crees que sea, bueno, a lo que voy es, ¿no crees que sea como un buen recurso ya en el punto de que si en un convenio tu ex te exige de repente, dices, güey, no mames, o sea, ni esa calidad de vida teníamos? No, bueno, es que ahí es ser realista, ¿no? O sea, si te llega con un convenio, ¿no? De que no lo puedes cumplir, pues tú lo vas a leer y conforme lo vayas leyendo vas a decir, no, pues es que no lo puedo cumplir. Te vas riendo así de... Sí, vas diciendo, no, y ya tú le vas diciendo, ¿sabes qué? Le vas tachando y aquí le pones, no, pues aquí es esto otro. Los vas a ver una vez a la semana, cada 3 semanas, pues así, no mames, ¿no? Sí. O sea, vamos a ponerle, ¿no? Desde cada 15 días van a estar conmigo, ¿no? O así. Ahí ya dependiendo de tus... pues ya es ese rollo también de negociación, ¿no? Y de decir, oye, o sea, sí, pero no manches, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo mucho, no sé si llegaste a ver esa película. Yo creo que debería ser una película obligada para todos los abogados. La de Mentiroso, güey. De Jimmy Carrey, güey. Sí. Güey, o sea, el güey llega a un punto que era un chingón en todo. Y le toca un caso en donde dice... Madre, o sea, el peso moral de decir así es. Y sí se da, o sea, sí se da, pero en este tipo de asuntos, al final del día, las cosas caen por su peso. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría existen hijos de por medio, ¿no? O sea, en la gran mayoría de los asuntos que están embroncados y en juicio y bien tensados, es porque hay hijos de por medio. Y a lo mejor en el juicio no le va bien a la persona, ¿no? O sea, a lo mejor pues queda una pensión que no puede ni pagar o que se tiene que endeudar para pagarla. O que la están apoyando a muchas veces familiares, ¿no? Para poder salir del rollo. De ese... Ay, tengo un caso. Ahorita te voy a poner un caso. De ese problema. Entonces, al final del día, esta persona pues en un momento va a llegar a incumplir, ¿no? O sea, se le va a hacer la bola de nieve tan grande que va a incumplir. Sí, y ahí es en donde se va a tener que defender y decir, pues, ¿sabes qué? Yo me obligué a 100, pero solo puedo dar 20. Y aquí te lo acredito. Y te lo estoy dando. Y lo estoy dando. Entonces, el juzgado va a tener que decir, bueno, pues es que ¿cómo le cobras los 80 si no puede pagarlos? Sí. Pero hay que defenderse.
Sí, yo he escuchado de Y repente. no es una situación en la que se le acumule y de que, güey, los tienes que pagar o no, va. Sí se acumula, o sea, si no, Pero- si tú no informas, o por eso te digo, tienes que defenderte. O sea, si tú no le dices al juzgado, oye, ¿sabes qué, juzgado? Yo ya no puedo. Sí, el o juzgado perdí mi no sabe. trabajo. Para el juzgado, tú sigues siendo la persona que sigue trabajando, que sigue generando, que Sí. sigue teniendo. O sea, tú tienes que decir al juzgado, ¿sabes qué? A partir de esta fecha, yo ya no puedo dar tanto, voy a dar tanto. Ok. Sí, ok. porque Y aquí ahí, lo y ahí compruebo. le van a hacer de informar a tu ex. pareja. Y le van a decir, oye, ¿sabes qué? Me está viniendo a decir esto. A lo mejor ya te lo dijo a ti, pero pues bueno, ya me lo viene a decir a mí al juzgado. Y ahí es en donde empieza la litigio, batalla, ¿no? Ahí Game of empieza. Thrones. Yo Fíjate creo que sí, que hay gente mañosa, o sea, para que no lo hagan simios, porque hay gente que, por ejemplo, hay padres que dicen, no, pues mejor, y se salen de trabajar, ¿no? No, no puedo dar. Sí, no hay puedo dar. muchos. Pero eso sí lo hacen como por maña, ¿no? Sí. O sea, y eso no está Sí, chido. y por desobligación, ¿no? O sea, por decir, no, pues no te quiero pagar. No tengo quiero. registro de ingresos y ya. Hay mucha gente que genera mucho dinero de manera informal. ¿Qué puntos tú podrías considerar o redondear como que deban de tener en cuenta? Obviamente, previamente a buscar una asesoría legal, porque ya buscando la asesoría legal, pues obviamente les van a abrir toda la gama de sus derechos y posibilidades. Pero, ¿cuáles son los puntos esenciales que deben de tener en consideración de qué hacer y qué no hacer antes de buscar esa asesoría legal? En una separación, independientemente estés casado o no estés casado, lo primero que yo recomendaría es aléjate. Ni la veas. Sí, más o confianza. sea, si estás muy enojada, muy enojado, en este caso si estás muy enojado, mejor aléjate, tomar distancia en cualquier sentido, ¿no? O sea, si a lo mejor estás ya gritando, a lo mejor ya tienes el puño cerrado sin que te diste cuenta, bueno, no es tanto legal este consejo, es un poco más Previo a de las recomendación. complicaciones legales. Así es, previo a la Más complicación legal, ¿no? La primera es aléjate un poco para que puedas ver todo el panorama en general. Cabeza también. fría, ¿no? Sí, tranquilizarte. Lo puedes platicar con alguien también de confianza tuyo. No quedártelo. Sí, o sea, no interiorizarlo y guardártelo para después explotar en otro lado, sino más bien pues compartirlo, ¿no? Con alguien de confianza. Y si no tienes a alguien de confianza, pues a lo mejor alguna terapia claro. sería también otro punto, ¿no? Previo a ir con un abogado que te asesore, pues tomar terapia, ¿no? O sea, tomar una contención emocional en donde a lo mejor tú eres el que está mal. Sí, Digo, ¿puede ser? o sea, se da. ¿Puede se ser? da, No, y o sea, se da. Es que Se se puede dar. puede bloquear, o sea, con Sí. el coraje, con el rencor, con la sorpresa de la noticia. Exacto. ¿no? Te bloqueas. Exacto. Y a lo mejor es algo que vienes arrastrando de años y nunca te has dado cuenta, ¿no? Y en terapia puede hacer que lo puedas trabajar. Sí. Documenta todo. Si te vas a separar, pues, y vas a estar dando pensión, pues intenta depositarlo, que sea en una cuenta fiscal, que sea en una cuenta que sea arrastrable. Si es en una caja popular, no hay bronca, se puede pedir el informe, El informe de la caja. a la caja popular, pero que sea si estás depositando dinero de pensión, que sea algo que puedas rastrear y que puedas probar. ¿Sí? Si no quiere que le deposites, pues haz recibos, ¿no? O sea, llévate cuando Y lleves tu fírmame dinerito. Fírmame aquí de que- 900 pesos de la semana de tal a tal día de tal año. Recibí fulanito de tal. Ya. Sí, que te lo firme. Casi está como los laborales, ¿no? Que le pongan la huella. La huella si de se esos. puede ponerle la El labial. huella. Sí. Ándale. Documentar, o sea, documentarlo. Documentar me refiero a que pues tengas evidencias, ¿no? De lo que estás De haciendo. lo que estás haciendo. Si tú pagas si tú pagas los seguros, si tú pagas las escuelas, documentar todo eso, ¿no? O sea, en las escuelas
A veces te dan constancias de pago. De pago. Recibos. Sí, ¿no? todo eso documentarlo yo creo que sería otro paso importante para previo a ir con un abogado o previo a un juicio. No ausentarte de, si tienes hijos, no ausentarte en las actividades o en el día a día de tus hijos. A lo mejor tú ya no estás viviendo en ese domicilio, pero si tienes un hijo, será ir y decir, bueno, sabes que yo los voy a recoger, yo voy a pasar por ellos. Sí, como previo al acuerdo, pues, ¿no? Al Exacto. convenio de O sea, que me toca y todo. no ausentarte de tus hijos, ¿no? O sea, si hay festivales, si hay convivios, alguna el cuestión, padre o sea, estar ahí, aunque no tengas un arreglo previo, pues, o si ya te lo prohíben, ¿no? O sea, porque muchas veces que te lo prohíben, ¿no? O sea, sí, es que, claro, sí. ¿por qué vienes? Y puedes marcar evidencia de eso, ¿no? Exacto. También, ¿no? Y tú, O sea, y tú vas generando estás documentando todas estas situaciones en donde no es que tú hayas estado ausente, no se te permitió estar. Y eso sí marca una gran diferencia en un proceso futuro, porque a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, la persona dice, es que tú nunca buscaste a tus hijos. Y entonces el juzgado de un principio va a decir, este culero nunca fue a verlos, ¿no? O sea, nunca fue. Sí. Oye, no, pues mira, aquí están todas las conversaciones. Sí, llamadas telefónicas. Y están estos testigos que me acompañaron y oye, mira, aquí están estos informes de la escuela en donde pues yo no tengo acceso a la escuela porque ella dijo que no podía entrar. Que yo no podía entrar, ¿sí? Entonces es irnos documentando de todo. O sea, grabar hasta llamadas telefónicas. O sea, en la grabación de llamadas telefónicas es un poco complicado. ¿Por qué? Porque como normalmente no se tiene el consentimiento de la persona que te está llamando, transgredes la... se le llama que muchas veces es una prueba ilícita. Tendríamos que acreditar que efectivamente ese es el número de teléfono, que esa es su voz. Bueno, tenemos que hacer una serie ahí que esta persona diga, sí, ese es mi... yo soy la que dijo eso, ¿no? Pero bueno, las capturas de pantalla ahora nos sirven mucho. También hay que hacer procesos para validarlas dentro del porque también ya se pueden crear así con IA, güey. Ahorita con la bueno, mejor no doy ideas, ¿no? Con la IA, güey, todo con la se puede inteligencia hacer. artificial, o sea, sí, no, pero bueno, o sea, a lo que vamos es, yo desconozco si la inteligencia artificial pueda meterse a tu WhatsApp. Sí, no, pero por ejemplo, tú tienes ahí el historial, o sea, y eso no se puede bloquear. Eso. Si tú vas guardando el historial, lo que se va a hacer es se va a llevar al juzgado tu teléfono. Exacto, y o sea, tengo las capturas, pero aquí está, mira, la prueba fidedigna de que sí lo dijo. Y con eso lo validas. Y con eso lo validas en el juzgado. Pero bueno, es irte documentando. Yo digo documentando porque son pruebas. ¿no? Son pruebas, ¿no? Al final del día, porque pues esto no es un documento, ¿no? O sea, llevas el teléfono. Pero bueno, es para que sea un poco más entendible y se aligere el proceso el concepto. Entonces son actos previos que puedes ir haciendo. Tomando en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta, previniéndote. Muchas veces pasa que no estás preparado económicamente tampoco. Sí, no, o sea, que está cañones. Es lo que decíamos hace rato, que es algo que no tienes pensado. Es una inversión que no entonces, prever, ¿no? Prever. O sea, si estás viendo ya que tu relación lleva un rumbo hacia que se va a terminar, pues, aunque te duela, a lo mejor pues ir previendo que vas a necesitar un dinerito extra para hacer eso. Oye, y ahorita que tocas ese tema, o sea, porque a lo mejor muchos lo desconocen y a lo mejor también muchos no se animan a hacer esto por lo mismo, es ¿cuál es el promedio de gastos tanto de honorarios como del proceso? Como para que también se den una idea. Sí, le vayan. Bueno, es muy variable. Existe una ley de aranceles para el cobro de honorarios profesionales, pero la verdad, si nos fijáramos en esa ley, pues nos moriríamos de hambre todos los abogados. Sí, no, o sea, te tengo que ser sincero, ¿no? Es muy variable. Hay
despachos de abogados, como te decía, especializados en esto, que cobran Sí, las cantidades perlas de... que tú dices, no, o sea, estás hablando de cantidades de cientos de miles de pesos, Sí, ¿no? sí. Vamos a poner un promedio, estándar, un promedio de un abogado que pues bueno, profesional. Pues ético, ¿sí? ¿no? O sea, lo que es. Ético, o sea, Sí. que Lo va que a es. hacer la chamba, Sí, que va a exacto. hacer la chamba, pues yo te estaría hablando ya en un juicio en donde te estás peleando. Insobornable. Para que sea insobornable. Pues algo así, ¿no? Un juicio en donde te estás peleando, que vas a audiencias, que contestas demandas, que contestas recursos, un que pleito un bien- pleito bien hecho y derecho, ¿no? Eso es, y solo hablo de honorarios de abogados, ¿no? Porque pues se ven inmiscuidos también en estos juicios honorarios de otros profesionistas, trabajadoras sociales, psicólogos, Bueno, hasta las copias de los documentos. las copias te las cobran. Certificadas. Sí. Sí, Trámites. pero bueno, enfocándonos a un honorario de un Promedio. abogado promedio, yo te estaría hablando que por muy barato te estarían cobrando unos 20,000 pesos. Y Todo de el ahí- proceso. Una parte del proceso. Ok. Una parte del proceso por muy barato y de ahí para adelante, ¿no? O sea, dependiendo, Ya dependiendo de la cómo vaya firma y avanzando. todo el No, rollo. Sí, se va de cómo extendiendo, vaya ¿no? avanzando tu juicio, te van a ir cobrando Sí, más. obviamente, Sí. si se soluciona en lo corto, No, pues. ahí se queda, ¿no? Ajá. Ahí se queda. Más o menos para que entiendan un poquito los simios, es que, por ejemplo, el juicio puede empezar, no sé, la demanda es de pensión alimenticia, por Sí. ejemplo. Pum, te citan y en ese mismo día puedes convenir y ahí se acaba. Y ahí ¿no? se acaba. Exacto. O sea, Pero si no, se sigue. Se va a hacer Sí, no, largo. o sea, existe en casi todas las audiencias que hay, existe una etapa de conciliación. Sí. que es la previa que hablamos hace rato, ¿no? De que Así, sí, ya llegas con el juicio así, este es el acuerdo de ellos queremos dos, y ya se quedaron y acabó. ya estuvo. Pero ¿no? si no llegas a una conciliación, entonces sí ya se van todas las audiencias. Ok. Y bueno, esta primera parte, digamos que en un juicio se va a dar porque se va a dar, ¿no? O sea, la demanda, la contestación de la demanda que te reconvengan, o comúnmente se le dice que te contrademanden. Sí. Sí, y que contestes esa contrademanda. Eso es la primera parte del juicio, ¿no? Es como quien dice en donde sacamos una parte de las cartas, ¿sí? Y esta parte es lo que te digo, ¿no? A ese honorario me refiero, ¿sí? Ok. A esa parte de ese juicio. Sí, yo te diría, pues, por hacer todo eso mínimo se van a llevar unos 3 a 6 meses. Oye, y Por eso es ese costo, y ¿no? tienes, pero por ejemplo, eso es cuando acudes a una situación, pues obviamente. Ya de privada. conflicto, que Ajá, no puedes ajá. solucionar. Hay porque hay, por ejemplo, se otorgan también como abogados de oficio en esto. Sí existen abogados de oficios. ¿Y es recomendable o no? O sea, al chile es- pelón. Mira, son buenos. O sea, los abogados de oficio son buenos abogados. Tienen bueno, la gran mayoría tienen mucha experiencia, porque ya son abogados que los preparó, bueno, al menos aquí en el estado. ¿sí? Yo desconozco en otros estados, como sea. Al menos los abogados de oficio de aquí del estado son buenos abogados. Te sacan de apuro. Te sacan del apuro. Sí, buscan por lo general la mediación, pero cuando se Si no se meten da, a pues, pelear, pues también le entran bien, no le sacan. El detalle de ellos es que no te van a atender a cualquier persona, únicamente te van a atender si eres una persona en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes recursos para pagar un abogado. Ok. Hay otro que creo que es justicia alternativa. Sí, justicia alternativa es gratuito, pero ahí vas tú y tu pareja directamente. Ahora, pelense. Pues no tanto Como que un se rey. peleen, pero está un discutan. mediador ahí. Ajá. Y ahí les están Tira y diciendo afloja. esto, otro. Entonces, si vas, por ejemplo, si vas tú solo, pero tu pareja va con su abogado, pues ya como que ya ¿Y esa definición quién la da? ¿Es una elección de las partes? Justicia alternativa es un proceso previo a un juicio.
O sea, es como que, ok, no se pusieron de acuerdo previamente. Más bien, ahí van este es el momento en ponerse donde de acuerdo. pónganse de acuerdo. Así es. Y ya para proceder al juicio, ¿no? Bueno, dado caso que no haya Que acuerdo. no haya ¿no? acuerdo, pero en justicia alternativa, si inicias con una solicitud, vas tú y le pides a justicia alternativa que te den un espacio. Oye, ¿sabes qué? Me para está mediar. pidiendo. No, en justicia alternativa tú vas y dices, yo tengo un problema con Pedro porque quiero que me dé pensión alimenticia para mis hijos y fijar convivencias para mis hijos. Ok. Hasta que llegas a la cita que te dan en justicia alternativa es cuando tú como Pedro sabes qué es lo que vas a hacer específicamente. No, Ok, antes, ok, no te ok. llega una demanda porque no es una demanda como Ok, tal ahí ok, en ok, justicia ok. alternativa. Pero Es como iniciar el trámite. es como iniciar el trámite, pero si se llega a un convenio, sí es como si fuera una sentencia. Ok. O sea, a O lo sea, que se llega ahí a los tiene la misma acuerdos que se validez. lleguen ahí es como si un juez estuviera dictándote una sentencia. Entonces, si tú incumples ese convenio, puedes ir a un juzgado y te ejecutan. Sí, tal vale, cual. sí. Así Vale, se llama vale. ejecución, no es que te ejecuten No, pues, pero tal cual. Pero es Ok. lo mismo. Sí, También puede. sí, entonces. Y esta parte de justicia alternativa también la pudiéramos llamar previa a un asesoramiento, porque a justicia alternativa tú puedes acudir sin necesidad de ir con un abogado. Sí, Y claro. también otro tema que a lo mejor, no, a lo, mejor lo podemos tocar en en otro episodio es el tema de la convivencia, que también buscar que sea lo más cordial y saludable posible. Sí, porque las convivencias, eso sí es otro tema. La verdad es que las convivencias cuando las parejas no están en, De acuerdo. en una madurez. No, y en sabes una qué también, madurez. y sabes qué también, en qué punto realmente necesitas fortalecer esa idea de que como papá puedas pelear la custodia de tus hijos. También, güey. Porque Se no puede, por y el es muy válido. simplemente hecho de ser De la hombre, mamá. Y, no, ay, sí, ya. no solo por el hecho de ser mujer, ya eres una Capaz persona o- capaz ajá, o que tiene las exacto. herramientas. A lo mejor estás culturalmente o socialmente Así se da. Pues hasta con esas instintivamente, ¿no? con esas Ideas. mejores ideas o con esas mejor preparación para el cuidado, pero No siempre. quiere decir No. que ese sea en la Lo mayoría mejor para de los los hijos. casos, Exacto, ¿no? entonces- Y que sea lo mejor para los hijos, ¿no? Al final del día puede ser que Pues que estén mejor con se papá. tenga una dinámica más saludable si están con papá, viven con papá, mamá la ven los fines de semana, en vacaciones, o inclusive hasta ahora las guardias y custodias compartidas en donde pues unas semanas están con papá, con uno otra y con otra con mamá, otro, ajá. o 6 meses con papá, o un año con papá y un año, Sí. y así se van Poniendo de acuerdo, modificando las convivencias. Entonces, Tema Digo- para otro episodio. digo, así es muy amplio Sí, el tema no, de la es que convivencia ahí y guardia sí. y custodia. Sí, ahí entran temas muy fuertes, ¿no? Como si hay manipulación, si no, si... Sí, no, violencia, eso, eso. Entra hasta lo que hace uno día a día, ¿no? Ahí en el tema de las convivencias y de guardia y custodia. Y sí es un tema muy amplio. Y que tiene muchos matices. ¿no? Matices, sí, que sí. se tienen que considerar. Porque ahí sí es caso a caso. Sí, ahí sí no puedes particular. tener una receta. Sí, no todos se miden por igual, Así pues, es. ¿no? No todos se Así miden por es, igual, porque por las condiciones que cada se dan. familia es diferente. Exacto. Y cada persona. Sí. Entonces. Pues bueno, muchas gracias, César. No, ¿de qué, Yo creo que no va a ser Fernando? ni la Sí. primera ni la última. Esperemos que no. Que ya que tu Esperemos agenda que no. se pueda adaptar de repente a que Esperemos podamos que- grabar y muchas Podamos gracias. estar acompañándolos a los simios. Simios Sí, sabios. A los simios sabios. Muy Sí, bien. sí, sí, porque sí requieren de veces de ese apoyo tanto emocional como legal, ¿no? O sea, Claro. al final de cuentas sí es muy Sí, necesario. Pues chido. Nos vemos. Ni modo.